nuevamente vamos a continuar estudiando acerca de los últimos tiempos, escatología, y estamos avanzando en eso. Hicimos la transición de estar estudiando la iglesia y comenzando con la lección de hermano Walter de las 70 semanas de Daniel. Estamos entrando en estudiando de los últimos tiempos y hay mucha confusión en esos temas. Hay una cantidad enorme de libros grandes escritos acerca de ese tema, a veces entrando en detalles tan pequeños, literalmente miles y miles y miles de páginas de libros donde realmente tenemos unas pocas versículos. Entonces, hay algo en la Biblia acerca de profecía, acerca de los últimos tiempos. La Biblia realmente nos da algo de resumen. No vamos a tener todos los detalles antes de verlo en realidad. Es algo que está para el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, en vez de tratar de entrar en cada argumento, de cada detalle, de cada versículo, de cada palabra, y cómo está traducido, y hay un montón de cosas, voy a tratar de ver las cosas más comunes, darle un orden simple. Yo creo que cuando entramos ya en todo, confundimos y ni sabemos qué es lo que dice la Biblia. Entonces al final, no quiero que quede con el entonces al final, yo quiero que quede con la idea. Y en esas lecciones vamos a ir paso a paso tratando de ver la panorama, tratando de ver el resumen, tratando de basar eso en la Biblia. No vamos a ver todos los versículos por lo mismo, ya comienza a profundizar más y se pierda la idea general. Entonces yo creo que si tienen la idea general, va a ser más fácil de más adelante de poder profundizarse más según su interés, según su necesidad, porque simplemente no cabe de mencionar todo lo que podría haber en solo unas lecciones. Entonces vamos a tratar de darle la dirección que necesite para la mayoría. Esa va a ser más de lo que va a necesitar para poder estar bien en su creencia y también compartiendo con otros. Por los muy pocos que quieren discutir teología con todos los más estudiados del mundo, esa va a ser una buena introducción. Entonces, uno dice, yo soy esa persona. Perfecto, estamos llevando buen rumbo. Entonces, pero estamos en camino, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar viendo el rapto. Entonces, queremos ver el rapto y tratar de dejar varias cosas claro de eso. Y parte de eso va a ser contestado en la siguiente lección también. Entonces voy a mencionar varias cosas aquí, y como todo va vinculado, en la siguiente lección va a ser varias otras cosas que toca ese tema de rapto. Entonces vamos en nuestras Biblias a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y comenzando en versículo 15. 1 de Tesalonicenses 4, 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Okay, mencionando algunas cosas, la palabra rapto no va a encontrar en la Biblia. La palabra que encuentra es arrebatados, y esa está en versículo 17, pero está... rapto es buen uso de esa palabra, solo que la palabra en sí no aparece, pero eso es de lo que está hablando. Ahí vamos muy bien.
Entonces está hablando de cómo va a ser esa cosa, de que vamos a ser llevados en un momento. Hay varias cosas de ver con eso. Voy a tratar de quedar con mis notas para no dejar nada afuera. Y tratar de tener un buen concepto de cómo funciona eso. Vamos a comenzar con un repaso breve. Voy a mencionar algunas cosas que mencionó hermano Walter ya con ese entendimiento de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ir viendo dónde cabe eso con nosotros. Entonces ese es un cuadro práctico, simple, de cómo están los tiempos. Entonces, a la izquierda, en el gráfico que está aquí en la pantalla, entonces, donde está desde la cruz hasta la fecha, todavía estamos en época o era de la iglesia. La siguiente cosa es el rapto. Entonces, no sabemos cuándo va a ser, pero todas las profecías que estaban como pendientes antes, esas todas han sido cumplidas. No hay nada pendiente antes de rapto. Literalmente podría ser durante este video. Pues durante el tiempo de grabarlo o durante el tiempo de verlo, como sea. Algunos están esperando eso, que sea antes de entregar su ensayo, pero realmente, literalmente podría ser en cualquier momento. El rapto comienza los 7 años de tribulación. El rapto es para todos los salvos. En el momento, todos que han recibido a Cristo van a ser llevados al cielo. Se comienza los 7 años de tribulación. Al final de los 7 años de la tribulación tiene la segunda venida de Cristo, porque en el rapto Cristo viene, pero en el aire. Nosotros vamos a reunir con Él en el aire. Estoy adelantando un poco de las notas, pero es tipo resumen ahorita. Entonces su segunda venida realmente es hacia después de la tribulación. Después de que hemos estado 7 años con Él en el cielo, Él va a venir nosotros con Él. Vamos a tener la gran batalla de Armagedón, donde todos que estaban todavía incrédulos y contra Dios van a reunir en Israel, en el monte de Olivos, y Jesús va a llegar en presencia y va a tener muchas muestras, señales de su poder, y va a vencer a todos. Todos los que van en contra de él en esa batalla van a quedar vencidos. Entonces, de ese comienza 1000 años de reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ese es algo que hay algo de detalles de eso. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero ese es físicamente en presencia de Jesús aquí en esa tierra. Y nosotros aquí con Él. Después tiene el juicio del gran trono blanco. Este juicio solo es por los condenados. Ese juicio es para los que nunca recibieron a Cristo en los diferentes tiempos de historia, que rechazaron la oferta de la salvación y el perdón de pecado. Entonces, eso es de toda la historia hasta la fecha actual, de cuando va a ser eso al final de los 1000 años del reino de Jesús, de Cristo en esa tierra. Es interesante de notar que durante esos 1000 años todavía va a ser gente no salvos. Entonces, después de la tribulación, después de la batalla de Armagedón, todavía va a haber gente inconversos durante ese tiempo, y al parecer, terminando ese periodo y yendo de un solo, de estar juzgado y condenado en el juicio del gran trono blanco. Entonces ese juicio, los cristianos, pues no es muy claro, pero al parecer vamos a estar como observando nomás. Pero ese no trata con nosotros, ese trata con todos los que ya son condenados. Van a recibir su condenación y va a ser echado al lago de fuego. Después tiene el cielo nuevo y la tierra nueva. Y básicamente allí comienza y termina el libro de Apocalipsis y comienza el resto de eternidad. Entonces, obviamente dejé detalles afuera porque ese es un resumen, pero yo creo que le ayuda de tener el orden
solo una nota va a querer tener ese gráfico bien en su mente. Va a recibir de forma de evaluación ese gráfico, ese mismo gráfico, pero sin la letra. Entonces va a tener espacios ahí donde va a ir llenando eso, por ejemplo, donde dice abajo de la cruz, dice época de la iglesia o era de la iglesia. Entonces va a tener una línea ahí y va a ir contestando así, llenando cada espacio. Entonces, ese le digo antes para poder preparar eso. Puede tomar captura de la pantalla. No hay ningún problema antes de tomar la evaluación. En la hora de evaluación voy a dar las indicaciones de cómo lo va a hacer, pero le menciono eso ya para estar ya listo, estar pensando en eso y de grabar eso, porque yo creo que va a ayudarle en generalmente que estamos hablando de todas esas cosas. Eso le va a dar la idea general del orden de las cosas, ¿ok? En sus notas vamos a ver que hay una diferencia entre Israel, entre la iglesia y Israel. Tengo de ambas formas en mis notas, entonces es lo mismo. Entonces tratamos con eso anteriormente, viendo eso de la iglesia. Israel en ese contexto está hablando de algo físico, es un pueblo físico, es una raza de personas físicamente, y mientras la iglesia es espiritual, que ese cubre todo tipo de personas en todo el mundo, país, idioma, raza que sea. Entonces todos estamos cubiertos en eso, los que somos salvos. Entonces Israel es físico, la iglesia es espiritual. Hay una diferencia. Dios tiene propósito para ambos. Entonces hay gente que trata de decir, mire, como no somos de Israel, somos en contra. No, no, no. Esa no es una competencia, no tenemos que decir ni uno de los dos para estar bien con Dios. Dios tiene un propósito para ambos. Todos los que son de los judíos de Israel, o sea que son sinónimos, de los judíos que son salvos, pues ellos son parte de la iglesia, en esa época de la iglesia. Pero los cristianos, los que somos salvos, no, eso no nos hace parte de el pueblo de Israel. Entonces es diferente. Dios tiene un plan para ambos. Tratamos con eso anteriormente. Hay confusión de eso, pero realmente eso no viene de la Biblia. Solo la confusión viene de otro lado. Y los cristianos deben estar en favor de ser amable con Israel. Ese es el pueblo de Dios. Básicamente lo que encuentro hoy en día es la iglesia quiere a Israel, pero Israel no le da mucha atención a la iglesia. Entonces estamos en un tiempo, Romanos 9, 10 y 11, trata bastante con Israel en el pasado, en el capítulo 9, Romanos 10, Israel en el presente, tiempo de escribir Israel en el futuro, como un pueblo separado de la iglesia y el plan de Dios para con ellos. Entonces, es importante de tener ese claro, porque cuando estamos hablando de profecía, cuando estamos hablando de los últimos tiempos, cumplimiento de profecía, si confundimos Israel y la iglesia, al final vamos a tener confusión. Vamos a estar llevando promesas para Israel y aplicándoles a la iglesia, y allí va a tener conflicto. Hay unas cosas que va a decir, mire, pero aquí dice que la iglesia va a hacer tal cosa y aquí eso está sucediendo. Pero la otra cosa que está sucediendo no trata con la iglesia, sino con Israel. Hay que tener esa separación clara. Y como digo, eso no es, hay gente que se pone muy ofensiva y ponga a la defensa, están ofendidos si uno dice algo acerca de Israel, si uno dice acerca de que son diferentes. Yo no veo problema, yo no veo que es cuestión de enojarse, simplemente es el plan. Y es así que uno entiende mejor la Biblia y ya no tiene ningún choque con las profecías. Cuando trata de poner a Israel y la iglesia con la misma cosa, tiene choques con profecías y cosas que no están de acuerdo.
pero viendo Israel de una cosa física y la iglesia de algo espiritual, y viendo que son separadas, de allí todas las profecías se caben. Tiene de ambos lados cosas que aplica a ambos, cosas que aplica solo a uno de los dos, pero todo va así como sin choque de esa forma. Mencionando de la profecía de Daniel de los 70 semanas, ese es solo poniendo las cosas como en orden. Entonces estudió eso en la lección anterior, la semana pasada. Margot hizo excelente trabajo en explicar varias cosas, dejar eso un poco más claro. Y para mí, impresionante, en una sola lección de explicar un tema algo profundo y igual donde hay mucha confusión. Entonces, ese creo que nos ayudó. Estamos después de la semana 69 y antes de la semana 70. Básicamente estamos en una pausa ahí de tiempo y no hay indicación de cuánto dura ese tiempo. Ese no está claro. Al contrario, está mencionado que no vamos a saber ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Entonces, sabemos dónde estamos, pero no sabemos cuándo termina eso. Eso está bien. Eso no es de nosotros de saber, pero sabemos que viene el fin de esa vida, si sea por muerte o sea por rapto, y necesitamos preparar hoy. Necesitamos estar listo para eso. Okay. Ese es el gráfico, creo que ya vieron eso de las 70 semanas de Daniel. Igual, no voy a volver a enseñar eso, solo recordándonos y poniéndonos ahí en orden de ver cómo caen las semanas, de qué representan, de años, dónde están las divisiones. Entonces vamos a hacer mención más adelante de la división en medio de los 7 años de tribulación. Hay varias cosas ahí. Entonces nosotros en ese gráfico estamos, quiero ver, está pequeño en mi pantalla ahí, donde estamos después de la cruz, después esperando, pues obviamente la cruz representando el tiempo de Jesús. Ese ya pasó. Dice, pero eso fue hace 2000 años, correcto. Y estamos en esa etapa esperando el siguiente paso, comienzo de tribulación, que va a ser la semana 70. En sus notas, la iglesia es todos los creyentes. En el contexto que estamos viendo aquí, la iglesia está hablando de todos los creyentes en todo el mundo, cada cultura, cualquier persona. Esa no es una iglesia universal, esa es una iglesia espiritual, es una iglesia no imaginaria y en las nubes. Esa es una iglesia de creyentes reales que han decidido de seguir a Cristo. Y han recibido la salvación que Dios ofrece. Entonces estamos hablando de esas son las personas del enfoque en el rapto. Mencioné, pero eso incluye a todos los judíos creyentes. Ellos son parte de eso de la iglesia. Entonces vamos bien en eso. Otra vez, no estamos tratando de excluir el pueblo de Dios. Dios tiene excelente plan con Israel, con su iglesia. No necesitamos corregir nada. Está muy bien como Dios lo tiene. Vamos a Romanos 10:12. Romanos 10:12. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, estamos viendo que esa salvación es para todos y hace muy específico que podría ser griego, podría ser judío. En otra parte vamos a encontrar que podría ser gentil o judío. Entonces, no hace diferencia entre las personas. Todos que somos pecadores, que sería todos, necesitamos el perdón de Jesús y entonces la salvación. Esto aplica a todos igual, sea del pueblo de Israel o no. En sus notas encontramos que el rapto
es el próximo evento en el calendario de Dios. El rapto es el próximo evento en el calendario de Dios. En formas de gráficos y todo hemos tratado de ilustrar eso. Y ese es algo que Pablo estaba esperando de ver. Ese es algo que tiene rato de estar en el calendario. Antes era más difícil de entender algunas partes. Había un tiempo que Israel no tenía su propia tierra. Era difícil de entender cómo iba a cumplir esa profecía. Y trataron de hablar de cómo esa tierra que sería espiritual y no física, diferentes cosas. Cuando regresaron a su tierra, realmente no hace muchos años, y se comienza de abrir las puertas un poco, a ver de profecías se caían en el lugar, y uno dice, mire, aquí vamos bien, ahí estamos viendo algo. Por muchos años Israel no tenía su propio pueblo. Entonces, poco después del tiempo del Nuevo Testamento, se perdieron su terreno, su pueblo, no tenía su propia tierra ahí, y regresaron hace 2 generaciones. Entonces, era muy poco tiempo por atrás que uno comienza a ver, dice, mire, esas cosas ya va viendo diferente. Cosas que vamos a ver más adelante de los testigos y que todo el mundo está viéndolos cuando estaban muertos en medio de la ciudad, y uno queda pensando, ¿y cómo es que todos van a ver? Pero hoy con cuestiones de internet y televisión y todo eso, no es nada de difícil de imaginar viendo una imagen en todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, cosas así que antes era más difícil de entender, hoy se encaja mucho más fácil. Pero en cuanto a las profecías, ya no queda nada en el aire. Hay cosas de que uno va viendo por dónde va la cosa. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hay muchas cosas. Hay gente que dice, cada vez que hay un huracán, mire, la Biblia dice algo acerca de huracanes en la Biblia, y que va a ser desastres naturales. Entonces estamos en los últimos tiempos. Sí, pero eso no es nada nuevo, no está comenzando ahora. Gente en 2020 estaba diciendo, mire, con la pandemia, eso es algo que entonces ya estamos en los últimos tiempos. Sí, pero no porque de repente estamos en una pandemia. No es la primera vez de tener pandemias grandes. Igual, siempre hay enfermedades que van pasando, a veces por regiones, a veces internacionalmente. Entonces hay varias cosas ahí que gente trata de decir que, mire, ya vamos. Y sí, todo eso está dirigiendo a los últimos tiempos. Y estamos en eso, pero no sabemos si estamos hablando de un día, un mes, un año, 10 años, 100 años, no sabemos. Pero cada vez está siendo más y más claro que estamos en eso, estamos en los últimos tiempos. Cosas como vacunas, ese es relativamente nuevo en todo el mundo. Le dan vacunas por todo tipo de cosas. Ahora salen la vacuna de COVID-19, y todo el mundo está buscando de recibir esa vacuna, y para poder viajar le hace más fácil de tener esa vacuna. Y aunque no pueden comprobar qué hace en sí, ellos creen que ayudaría en cuanto a la salud, pero están poniendo mucho peso en eso. Y gente puede ver por dónde va esa cosa. Gente puede ver que ese da lugar. Uno dice, mire, pero esa vacuna es la marca de la bestia. No, no es así. Los que reciben la marca de la bestia lo reciben conscientemente, creyendo que es algo bueno, pero no está engañado por otra cosa. O sea, que uno cree que está recibiendo una vacuna de salud, y al final da cuenta que ha sido marcado con la marca de la bestia. No es así. Pero uno puede ver que le da la cultura de que es común de poder recibir algo así en cantidades grandes, que gente se pone en fila para recibir algo que el gobierno está diciendo que está bueno. Más adelante vamos a estar entendiendo que vamos a tener un solo gobierno durante el tiempo de tribulación, y ellos van a estar
controlando todo y gente van a estar adorando básicamente al gobierno de ese tiempo. Entonces hay cosas así y uno puede ver que las cosas no se hace difícil de poner todo en orden. No se hace difícil de entender que por ahí van las cosas y que pues así va a ser. Entonces no sabemos toda la información, no sabemos todo lo que va a suceder. Hay unos países fuertes ahorita en el mundo que no aparecen en los últimos tiempos en las profecías. Hay otros países que sí. Y uno puede asumir que van a caer algunos de esos países grandes, por ejemplo los Estados Unidos, que no aparecen en profecía, pero otros países como China y Rusia sí, y cosas así. Uno puede tratar de llenar los espacios, pero realmente no sabemos cuándo, y no es necesario que sucedan otras cosas antes de tener el rapto. Entonces a veces gente pasan tanto tiempo tratando de ver el cuándo que no aprovechen el ahorita. ¿Okay? Viene pronto Jesús por sus hijos. Eso está siendo grabado en 2021. Puede ser que en 100 años todavía ese está en el futuro, aunque no creo. Pero son cosas de que no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que viene y viene pronto. Entonces no vamos a tomar todo el tiempo tratando de identificar el momento, porque la Biblia ya dice que no vamos a saber la hora. Pero necesitamos aprovechar el tiempo que es ahorita para alcanzar el mundo con el Evangelio. Eso sí. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos la perspectiva correcta, eso va a ayudarnos de cómo tratar con eso. Vale la pena estudiar, pero no vamos a perder el enfoque y el balance estudiando tanto que ya no cumplimos con el propósito que Dios advirtió de que viene el fin de ese tiempo. Entonces necesitamos estar concretado en eso, de estar más preparado en cuanto a alcanzar a otros con el Evangelio. Okay, vamos entonces a Tito 2.13. Tito 2.13. Dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Entonces estamos hablando de como ese Dios glorioso va a ser manifestado. Estamos viendo que vamos a ser redimidos, vamos a estar con Él, vamos a ser el propio pueblo de Él, o ya somos. ¿Okay? Vamos a Juan 14.1, Jesús hablando de algunas cosas. Juan 14.1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, es algo que Dios está preparando. No tenemos detalles, pero sabemos que viene y Dios va a estar listo, como siempre. Vamos en las notas de ver que vamos a ir en un instante. Vamos a ir en un instante. En 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Solo una nota aquí, ese está dando la descripción de rapto. Hay otra descripción de la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación, que va antes de la batalla de Armagedón, he visto a muchas personas de usar esos versículos intercambiándolos, pero no es así. Ese va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que ¡pum! Los que somos salvos vamos a desaparecer. Los que estaban muertos van a resucitar y vamos a estar en el aire y vamos a reunir con el Señor. Entonces, esa no es la misma descripción de cuando
Jesús viene y todos se están escondiendo en cuevas, están tratando de escapar su ira y están, que viene y va a verlo en el cielo y que va a escuchar. Estamos hablando de dos eventos diferentes. Entonces, va a ayudar en su mente y probablemente en su evaluación, va a ayudar de tener claro el tiempo de que sucede eso de rapto. Entonces, el rapto es un instante. La segunda venida es un evento con muchos detalles y gente mirando. Ahorita nadie va a ver a Jesús de venir en ese del rapto de un momento a otro. Aquí estamos los que somos salvos, el siguiente momento no estamos en el aire, vamos a reunir con Él. Él no va a venir hasta la tierra, no toca a la tierra en esta vez. Solo viene cerca, agarra los suyos y boom. Y ya, no hay probablemente ni relámpago, ni trueno, ni nada. Solo de inmediato la gente desaparece. Entonces, hay varias películas de eso. Algunos tienen varias cosas basado en la Biblia. Algunos quizás desvían un poco, pero el concepto está bueno de estar pensando de cómo va a responder el mundo cuando sucede eso. Entonces, ese va a ser en un instante. Entonces, por su evaluación, sería bueno de poder recordar que el rapto va a ser en un instante. Pero la segunda venida, que es diferente que el rapto, que la segunda venida, entonces sería un evento con varios detalles. ¿Okay? Esos son dos eventos diferentes. Muchos confunden esos versículos y usan pasajes que no se trate de rapto para describir el rapto. Pero no es así. Entonces, no, por no confundir la cosa, no vamos a entrar y ver todos esos pasajes ahorita. Pero si tiene ese claro en su mente, el rapto en un instante, segunda venida, un evento con varios detalles, entonces a ver eso le va a quedar claro, pues estoy hablando de rapto porque hay mucha gente mirando, hay gente con miedo, hay gente respondiendo, están hablando de diferentes cosas, hay una serie de eventos que sucede. Eso no es el rapto. El rapto es así y ya estuvo. Teniendo esa diferencia va a ayudar de no confundir doctrina también. Okay, en sus notas vamos a reunir con Jesús en el aire. He mencionado eso. Vamos a ver el versículo. 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Okay, entonces tenemos ese versículo hablando de cómo va a haber eso. Y igual ese no es como una reunión que todos están observando desde la tierra, están diciendo, ahí está mi abuelo, anda con Jesús y todos los otros. No va a ser así. Todo eso está sucediendo y va a ser de inmediato y va a ser caos. Cuando viene el rapto al mundo, los que quedan van a estar en caos. Imagínense, todos los cementerios están con problemas porque se han abierto las cajas y familias que de repente se pierde un miembro de su familia, no se encuentra en ningún lado. La idea es que va a ir junto con su cuerpo. Entonces no es que solo va a estar muerto, que va a estar desaparecido, pero lo más probable es que como esas cosas de ese mundo no van, muchas películas han puesto eso de que bueno, la ropa se cae ahí donde estaba, y yo creo que tiene razón eso. Pero imagínense cómo sería de estar parte de una familia. Obviamente yo no voy a estar aquí, entonces no voy a ver esa parte, pero va a haber gente que quedan. Casas vacías, carros que queden sin motorista en marcha, y obviamente eso va a causar accidentes y va a causar pérdida de vida. Doctores que ya no están en el hospital, gente que en los aeropuertos, y los que están de pilotos desaparecen, gente que están en el torre de control desaparecen.
caos. Está allí en los cárceles y va a tener gente en ambos lados del cárcel, o sea, los que están encarcelados y los que están trabajando ahí, de desaparecer, caos. Y el orden que trae los seguidores de Cristo desaparece. Y literalmente el mundo va a estar ahí, gente va a estar encendiendo sus redes sociales, sus medios de comunicación, buscando respuestas. Yo no sé qué van a decir, pero en eso va a subir un líder, va a subir el anticristo y él va a ser ya el frente y va a ser presentado como un salvador, va a ayudar a traer orden en este caos y va a tratar de ayudar, de proveer las necesidades por las personas y otra vez está viendo como la gente está acostumbrando a que el gobierno le dé cuando tiene una dificultad. Eso es algo nuevo. Antes no, no buscaba hacer eso. Pero en partes del mundo el gobierno que va cobrando a la gente por tipo de impuesto usa ese mismo dinero de ellos y le están como regalando cosas. La gente comienza a depender del gobierno y va a entrar en un caos y gente que pierde sus miembros de familia y la ganancia, edificios que estaban en construcción quedan medias y negocios que cierran porque pues ¿qué pasó? Y pues la economía y todo va a ir por abajo, va a ser un caos completo que afecta a todo. Estamos hablando de quizás cerca de la mitad de la población del mundo que desaparece en ese momento. Y como resultado, muchas otras tragedias que va a suceder de inmediato, como mencioné, de accidentes y cosas donde requiere control humano y la persona ya no va a estar, entonces salen máquinas y carros y todo tipo de cosas que sale sin control hasta llegar a causar algún tipo de tragedia. Entonces, son muchas cosas que vamos viendo. Lo bueno de todo eso es que los cristianos no vamos a estar aquí, no vamos a ver esa parte. Lo malo de esa parte es que nosotros probablemente conocemos a alguien que sí. ¿Qué hacer? Mire, pastor, pero mi abuelo, mire, mi padre, mire, mi hermano, necesita alcanzarlos con el evangelio mientras tenemos vida. Así de simple. No hay otra forma de poder verlos otra vez. Entonces tenemos esas advertencias para ayudarnos de preparar por lo que viene. Entonces tenemos durante ese tiempo y no sabemos cuánto tiempo es para preparar por eso. Hay otro gráfico ahí en sus notas, es parecido a los otros, solo un poco diferente forma de presentar los mismos eventos, más enfoque en el área de rapto, ahí medio. Entonces estamos en la etapa de la iglesia, después de las 69 semanas. En el rapto, esa flecha que viene y que regresa representa a Jesús. Nosotros vamos a ir, reunir con Él. Esa comienza la tribulación. Después de la tribulación viene la segunda venida, que sería igual al final de la semana 70. Entonces, solo tratando de poner algunas ayudas visuales para tener claro esas cosas de cómo y cuándo van a suceder todo eso. Son temas emocionantes, son temas que mi deseo es que le da sed de aprender más y puede encontrar más en la Biblia. Hay gente que tiene interés en las cosas de último tiempo, pero nunca lee la Biblia, nunca lee Apocalipsis. Y yo no entiendo eso. Hay más detalles y puede encontrarla en la Biblia. Antes de ir a un blog o cualquier lado, vaya a la Biblia y ahí vamos a encontrar no todos los detalles, pero hay más detalles disponibles a veces. Entonces estoy disfrutando el estudio. También vamos a continuar viendo varias otras cosas en esta línea. Yo creo que va a ayudar bastante.